¿Ya? Perfecto. Hecha la transición, vamos a iniciar esta nueva mesa de trabajo, que yo creo que es la más divertida de todas para cerrar a la mañana, que es hablar sobre una ley. Pero bueno, yo creo que es lo que más nos apetecía a todos, pero bueno, espero que nadie se duerma, todavía no es la hora de la siesta, ¿vale? Aguantemos 45 minutos o 60, ya veremos, un poquito más, ¿vale? Bien, voy a presentar, soy Andrés Ferrer, soy el CEO de Humago Huella Ecológica, una consultora que se dedica a la transición ecológica. Tengo el honor de compartir mesa con Javier Ariza, director de Economía Circular de Castilla-La Mancha, Antonio González, director de González y Badalejo Abogados, perdóname si me equivoco, y Enrique Rivas, director de Eurofins. ¿Vale? Antes de hablar de esta nueva maravillosa y magnífica ley, es importante que sepamos todos para lo que sirven las leyes. Esta ley, que viene con retraso, que ha llegado aquí en abril para tocarnos las narices en el año 22 con toda la que está cayendo a las empresas. ¿Viene? Empezamos mal, ¿no? Bueno, vamos a intentar una vuelta de tuerca. Bueno, viene en respuesta a un proceso que vivimos llevando en nuestro país y en Europa y también en el mundo desde hace ya unos cuantos años, ¿vale? Hablamos de cambio climático desde hace más de 20 años, venimos con un marco normativo desde el 15, especialmente desde la COP de París, hablando de transición ecológica, hablando de cambio climático, y quizás desde el 18 en adelante, con ese famoso Pacto Verde Europeo, de una nueva fórmula de ver las cosas, esa maravillosa transición ecológica que todos estamos viendo, y ahora es el momento quizá más importante. No estamos hablando de época de cambio, sino un cambio de época, un nuevo paradigma que ha venido para quedarse. Esto no es una moda, vamos a tener que trabajarlo muy seriamente, y esta ley es una de las muchas que se han aprobado ya, tanto la de ley de cambio climático como esta de economía circular y otras más que van a venir, o la taxonomía europea de sostenibilidad, que a todos nos lleva un poco con la cabeza loca sobre los retos que nos va a tener en cuenta. Entonces, cuando estamos en momentos de cambio, tiene que haber algo que lo regule, y esta normativa viene a ello. Entonces, yo lo que voy a pedir a mis compañeros que están aquí es que intentemos ser concisos, claros en las respuestas. Aún queda mucho en esta ley que desarrollar a través de los reales decretos, y como todos sabemos, medio ambiente también es competencia de las comunidades autónomas y, en el caso de los residuos, también de los ayuntamientos. Ver un poquito cómo todo esto se articulará. Queda mucho desarrollo, mucha interiorización y mucho trabajo por parte de la empresa. Y como en toda época de oportunidades y de cambio, vienen oportunidades de negocio para muchas empresas. Esta mañana hemos visto muchas de ellas y las que están por venir, ¿vale? Yo, para empezar, voy a lanzar una pregunta a todos, ¿vale? Y es que nos contéis quiénes sois y de dónde venís, que es la más sencilla que vais a contestar hoy. Bueno, pues empiezo yo, que estoy a tu lado, ¿no? Yo soy Javier Ariza, soy el director general de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Y quiero agradecer en primer lugar a Greening, que nos ha invitado a participar en este primer congreso, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, solamente ya con el título de mi dirección general, estoy súper a favor de lo que es la economía circular y defender desde aquí que desde Castilla-La Mancha hemos apostado por la economía circular y que es una pieza fundamental en todo el desarrollo normativo que queremos desarrollar en la comunidad autónoma. Muy bien. Pues muchas gracias. Primero, agradecer a CEDELCO la invitación que me ha hecho para participar en este foro. Yo soy Antonio González, soy abogado, participo del Consejo de Administración de un sistema colectivo, de una empresa que gestiona un sistema colectivo de responsabilidad empleada del productor de neumáticos desde el año 2006, y recientemente hemos iniciado un nuevo proyecto para gestión de residuos del calzado. Y bueno, ahí andamos. Muy bien. Enrique. Buenas, soy Enrique Rivas, muchos de vosotros me conocéis, me alegra ver tanta cara conocida. Soy el director general de Eurofins. Grupo Eurofins, para los que no nos conozcáis, somos 900 laboratorios, alrededor de 65.000 personas por todo el mundo, presentes en 80 países. Yo no soy el director de todos estos, ojalá, pero bueno, no lo soy. Yo dirijo aquí mi laboratorio, que estamos, 10 minutos o menos caminando. Tenemos aquí el laboratorio, nos dedicamos a análisis, toda la parte de análisis, durabilidad, análisis de sustancias restringidas,
proyectos de innovación, medio ambiente, etcétera, para textil, calzado, juguetes, en definitiva para casi todo tipo de bienes de consumo. Soy ingeniero industrial, especialidad textil, rama química, hago un máster en ingeniería en química textil. Bueno, como veis, me salgo un poco del perfil de ellos dos y llevo la parte técnica, entonces mis respuestas van a ir más orientadas a la trinchera, a lo que era la industria, ¿vale? Lo que mueve la industria. Y ellos lo van a ver desde un punto de vista legal y yo, pues quizá mi punto de vista no coincida para nada con el suyo, o sí, pero van a ser otro tipo de distintos. Muy bien, muchas gracias. Bien, como decíamos, toda normativa es un instrumento para alcanzar unos objetivos superiores que tenemos en Europa, en este caso con el Green Deal ese 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que la economía circular no solo gestiona los residuos, hay otras muchas cosas más que forman parte de ella y que tenemos que trabajarlas todas para llegar a ese objetivo. Entonces, en este campo, ya entrando en materia de la ley, ¿cómo creéis que esta nueva ley va a fomentar la implantación de acciones más sostenibles en este campo de economía circular tan amplio y tan complejo? Bueno, pues un poco al hilo de lo que estás comentando tú, esta ley, y además me gusta indicarlo, se llama Ley de Residuos de Suelos Contaminados para una Economía Circular. Y eso yo creo que le ha dado un adjetivo que hasta ahora en las legislaciones anteriores no se contemplaba. Un poco por avanzar cuáles son, de manera un poco general, cuáles son las líneas fundamentales que fomentan la economía circular con esta ley nueva de residuos, está un poco el tema de los objetivos de prevención en la generación de residuos. Aquí esta mañana en el resto de mesas se ha hablado de la generación de residuos, de cómo se tratan, pero no se ha abordado, yo creo que uno de los pilares fundamentales que esta ley contempla, que es la prevención en la generación de esos residuos. Y establece unos horizontes temporales en el 2025 y en el 2030 de reducción de esa generación de residuos de un 13% y un 15% en relación a lo que se producía en el 2010. Eso yo creo que es uno de los aspectos fundamentales a destacar de esta ley. Otro aspecto importante es lo que establece la responsabilidad compartida del productor con el gestor de residuos. Yo creo que eso, no sé si son ustedes conscientes que hasta ahora un productor de residuos lo entregaba a un gestor y de alguna manera se quitaba del medio ese problema y pensaba que ya todo lo que ocurría no iba con él. Ahora, con esta ley, esa responsabilidad de la buena gestión es compartida y el productor no se puede quitar del medio si no garantiza que esa gestión, que ese tratamiento es el adecuado. No sé si insistir, sigo contando más cosas Si lo hacemos breve, vale. con más juego, porque además esto del compartido va a gustar. Al hilo de lo que ha venido, lo que se ha comentado en la mesa anterior, está una medida fiscal, o las medidas fiscales que establecen esta ley, que es el impuesto de vertido y el impuesto a los plásticos no reutilizables. Yo creo que esas dos figuras que aparecen en esta nueva ley va a fomentar que surjan iniciativas para la gestión de todos esos materiales que hasta ahora pues iban a vertedero, ¿no? Yo creo que para comenzar, yo creo que esos aspectos yo creo que son los más destacables desde el punto de vista, y así dejo a mis compañeros que digan algo positivo también de esta ley, porque lo hay, ¿no? Y negativo. Y negativo. Bueno, los negativos no lo vamos a hablar ahora. Pues interesa todo, interesa todo. Entonces, Hombre, desde mi punto de vista y bajo mi opinión personal, estamos en el año 2022, casi finalizando el año 2022, y estamos hablando en un foro de economía circular. Y es un poco, llama la atención. Llevamos casi 15 años con el tema de la economía circular y casi 15 años con disposiciones comunitarias estableciendo determinados hitos para una economía circular. Y aunque tenga aquí un representante de la Administración, pero tengo que decir que España siempre va con retraso. Tener en cuenta que la primera directiva seria para la gestión del residuo y los tratamientos es del año 2008. España tardó 3 años en transponerlo a la ley de 2011 y esa directiva de 2008 se modifica en el 2018 y España ha tardado casi 4 años en transponer la ley, la directiva a la ley. Claro, ¿esto qué ocurre? Pues ocurre que con determinados países también del entorno europeo vayamos con retraso prácticamente en todo.
Tener en cuenta además que la ley es un marco legal donde luego cada flujo de residuo viene a estar desarrollado por su correspondiente Real Decreto, para lo cual la ley otorga un plazo en general de 3 años, con lo cual en el mejor de los casos 2025 tendremos los reales decretos de los flujos que la ley contempla. Otra crítica, y es que ha cerrado un poco el cupo de flujos de residuos y quizá debería de haberlo dejado más abierto. Se refiere a determinados flujos y quizá debería de haberlo dejado más abierto. Claro, al final, voy a poneros un ejemplo y hay aquí algún compañero y me entenderá. Nosotros estamos ahora trabajando en la constitución y creación del SCRAP, ahora os diré lo que es el SCRAP para los que no lo conocéis, del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, es decir, el sistema o la empresa que va a gestionar un determinado flujo de residuos. En este caso me quiero referir concretamente al calzado, ¿no? La normativa, el Real Decreto aún no ha salido, es verdad que tenemos la ley como marco legal y la directiva, pero el reglamento que va a determinar cuáles son, con nombre y apellidos, la responsabilidad ampliada aún no está. Estamos empujando la maquinaria administrativa para que en el menor espacio de tiempo tengamos esa normativa, pero mucho me temo que llegará no en el tiempo que nosotros queremos, sino más tarde. Con lo cual iremos pues un poquito tarde, ¿no? Bonanzas que tiene la ley, pues coincido contigo. Es verdad que ha diseñado o ha perfilado mejor determinados aspectos, como era el concepto del subproducto y el concepto de la fin de condición de residuo, que estaba generando de aquí hacia atrás verdaderos problemas, sobre todo en reutilización, a efectos de cuantificación de material reutilizable o incluso a efectos de traslado de residuos. También ha desarrollado con mayor acierto, un poco copiando el modelo de la directiva, lo que era la responsabilidad ampliada del productor y cuáles eran sus obligaciones, mayor control en la gestión, mayor control en la financiación y sobre todo mayor información y mayor transparencia. Estas dos cuestiones muy importantes porque se repiten en la ley y es casi un objetivo común de todo el articulado de la ley: mayor transparencia, mayor información. Si nos dejamos algo para después no pasa nada. Iba a decir una pega, pero bueno, si quieres la digo después. En la siguiente, si es que después vienen puntos débiles también. Ah, puntos débiles, entonces. Así que, desde la óptica más práctica que os caracteriza, cuéntanos estas oportunidades, estos fomentos que nos puede dar esta ley. Bueno, oportunidad es más que nada. Una oportunidad. No me ayudas, Es una amenaza también para la industria. Aquí el que no se adapte o el que no sea consciente de la que nos viene encima, de aquí al 25, el 30, los distintos hitos, está condenado a desaparecer, sobre todo porque como no te adaptes con un scrap o como no sepas lo que significa la responsabilidad ampliada del productor, estás muerto, como dices tú, sí, muy bien. Va a ser un gasto enorme, brutal, hay que avanzar mucho tanto técnicamente como en proceso, como en la parte de innovación, y el que no lo haga pues está condenado. Por otra parte, esta ley también tiene algunas cosas buenas, oye, fomenta el ecodiseño. Aquí tenemos otra amenaza, oportunidad, pero tenemos la amenaza. El ecodiseño tenemos la amenaza de que no estamos tan formados como para meternos en ecodiseño. Necesitamos mucha formación en esta parte. Yo tengo consultas constantes para el tema de ecodiseño. Hay industrias que se piensan que a ellos no les afecta ni en la responsabilidad ampliada del productor, la industria textil, para equipos de protección o uniformidad. No, es que a mí eso no me afecta. No, perdona, pero tú estás fabricando textiles. Igual que te aplica el etiquetado de textiles, para símbolos de conservación, te aplica esta ley. Esta ley del suelo, más que ley del suelo, es una ley de la industria textil. Vamos, creo que es la industria más afectada por esta ley. Entiendo que es la industria más afectada. Industria textil, o te cambiaría textil por moda. La industria de la moda. Cambiaría textil por moda porque igual está textil, que están los complementos, que está el calzado, ¿vale? Se estima que el textil tiene un 12%, hasta un 12% de las emisiones de efecto invernadero o de la contaminación global. Depende del estudio que mires, ¿no? Depende de cada estudio, te dice unas cosas, pero la industria textil está tremendamente afectada. Y más que una oportunidad, es una oportunidad también para avanzar técnicamente, pero es una amenaza, porque como la industria, la pequeña empresa,
no tiene herramientas muchas veces para ello. Y necesitamos de la administración que ponga herramientas, que dote a la empresa de medios económicos, como decía antes Juanjo. O sea, necesita una aportación de capital para todo esto. Ahora viene, la empresa necesita adaptarse a todo esto. En 2-3 años necesita hacer una gran adaptación y en 7-8 años es brutal lo que nos viene. Entonces, no es por asustar, sino por informar, ¿vale? Que tenemos que ser conscientes de que viene bastante con todo el scrap y toda la responsabilidad del producto. Está claro que este cambio de paradigma conlleva un cambio en la forma de trabajar en las empresas. Entonces no se puede hacer algo diferente y descarbonizado haciendo las cosas igual que antes. Entonces, cuanto antes lo aceptemos todos, mejor. Vamos a pasar a una nueva tanda donde voy a incorporar... Yo me quería insistir un poco al hilo de lo que ha comentado él, que esta nueva ley ha establecido unos hitos a la recogida de flujos de residuos que no aparecían anteriormente. Y uno de ellos es el textil, sí, que yo creo que es muy importante que apareciese en esta ley el hito del 31 de diciembre de 2024, que todo el textil debe ser recogido selectivamente. Y ahí surgen iniciativas de nuevos negocios, nuevas plantas de tratamiento para darle una salida a ese textil que hasta ahora, en muchos casos, iba a vertedero, ¿no? También se incluye un poco también el flujo de los residuos de aceite vegetal, que también se establece ese horizonte temporal para ponerlo en marcha, ¿no? El tema de residuos peligrosos domésticos también está incluido ahí. Y el tema de voluminosos, que no lo podemos obviar, ¿no? Que es otro de los flujos que también es muy importante hacer una recogida selectiva previa para que tengan un segundo valor, un reaprovechamiento, un tratamiento, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que no solamente es una pega, sino que es una ventaja, ¿no? Una iniciativa que va a generar actividad económica porque van a surgir iniciativas de tratamiento para esos flujos de residuos. Muy bien. Continuando un poco con la línea de lo que estáis tratando y teniendo en cuenta los tres perfiles que tenemos aquí, voy a lanzar una pregunta más del ámbito público, luego lanzaré algunas otras para que contéis vuestras, también las otras experiencias que creo que son muy interesantes y a todos les va a interesar. Esta ley deja una cosa muy clara y es un papel fundamental en el sector público, en el campo de la recogida, del uso de la vía pública para albergar todos estos containers que va a haber que tener para recopilar todos los residuos. Tenéis un papel, además, a nivel regional, porque eso, el ámbito local es muy importante, pero el nivel regional, ¿cómo vais a afrontar el fin de vida, el fin de consideración de residuos? Esa parte de la categorización de sus productos, ¿cómo vais a trabajar esto? Y ligado a lo que esto vendrá, el impuesto de selección. Es un reto muy importante, junto con el de ocupación, de vía pública y de gestión, que yo creo que estamos preparados a día de hoy en España la administración pública para esto. Yo creo que uno de las ventajas de la descentralización de la administración es esa, que las comunidades autónomas tenemos una capacidad mucho mejor que a nivel estatal para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y toda la tramitación de esos procedimientos que hasta ahora solamente los podía hacer a nivel estatal el Ministerio, como son la condición de sus productos y fin de condición de residuos, yo creo que va a favorecer y agilizar mucho todos los trámites. Por lo menos esa es la impresión que tenemos desde Castilla-La Mancha. Sí que va a suponer un esfuerzo y un trabajo añadido a lo que ya habitualmente hacemos, pero yo creo que se va a favorecer esa tramitación porque somos conocedores de ese material que de alguna manera se quiere cambiar, pasar de residuo a producto, y saber un poco cuál va a ser el destino, cómo se va a utilizar, porque eso yo creo que es fundamental para la hora de autorizarlo, ¿no? De llevarlo a cabo. De hecho, ya en Castilla-La Mancha tenemos varios proyectos en marcha que nos han presentado distintas empresas para tramitar tanto sus productos como fin de condición de residuos. Y al hilo de la otra pregunta que hacías en cuanto a lo que sería la logística de los nuevos flujos de residuos, bueno, en la preparación de esta mesa hemos hablado, que me ha sorprendido y que bueno, que ahora lo contará él con más detalle, que efectivamente un problema que nos transmiten los ayuntamientos es que no podemos llenar la vía pública de contenedores. Y ya sabéis que en la actualidad pues ya tenemos 5 contenedores al menos para la recogida de biorresiduos, envases, papel, vidrio,
También en algunos sitios está ya la recogida de aceite usado, el tema del textil, ¿no? Entonces, me alegra que el sector, los distintos sectores, el sector textil o el sector del calzado, esté planteando otras soluciones, que yo creo que, por no entrar en detalle, que lo cuentes tú un poco, porque yo creo que es muy interesante la propuesta que tenéis en el futuro scrap del calzado, ¿eh? Sí, de hecho, es la pregunta que te iba a formular. Cuéntanos un poquito más los retos de esa RAP y el scrap que van a tener, teniendo en cuenta que no hay normativa todavía para Bueno, hay regular. normativa estatal, Bueno, no hay reglamentaria. exacto. Pero es verdad lo que decías tú, que los productores, si queremos ceñirnos al calzado concretamente, del calzado, tienen un reto por delante importante. Tienen que estar concienciados de que las obligaciones que le impone la ley como productor del producto las van a tener que cumplir. Entiendo que se van a tener que cumplir bajo el paraguas de un sistema colectivo. La ley prevé un sistema individual, pero no conozco ninguno. No sé si tú conoces alguno, pero hoy por hoy no conozco En ninguno. algunos sectores hay, Bueno. sistemas individuales. Lo que Pero- pasa es que desde el punto de vista un poco Del control. del control deja mucho que desear. Pero bueno, existe. Entonces, a lo que se refería él en su exposición, a ver, los puntos de recogida son muy importantes, pero no tienen por qué estar necesariamente en la vía pública. Es decir, nosotros estamos barajando distintas opciones, incluso, ya conoceréis, vosotros alguna habéis visto contenedores en determinados centros comerciales, en donde se hace recogida de textil y de calzado, en concreto, si nos referimos a estos flujos. La pregunta era, ¿seleccionamos, clasificamos antes o hacemos una recogida del totum revolutum y luego clasificamos? Nosotros creemos que es mejor clasificar antes. Es decir, si yo tengo un contenedor solo para zapatos, pues es solo para zapatos y otro para textil. ¿Por qué? Porque indudablemente la gestión de cada uno de estos residuos, flujos de residuos, es absolutamente distinta, no tiene nada que ver. Gestionar un pantalón vaquero a lo que es un zapato, por composición, componentes, tipos de operativas que se tienen que llevar a cabo para una correcta valorización de ese residuo. Por lo tanto, si clasificamos al inicio, es un trabajo que ahorramos y que luego repercutirá en costes. Alguien dice también el tema de los costes de las empresas. Es muy importante tener y visualizar también que, como anteriormente en la anterior, creo que ha sido Juanjo, es decir, la gestión del residuo, la economía circular, la prevención del cambio climático, la protección del medio ambiente, perfecto. La consecución de los objetivos ODS, maravilloso. Pero eso vale dinero. Que nadie se olvide que eso cuesta dinero y detrás de toda esa gestión hay empresas que viven de ello. Obviamente que de aquí para atrás y en adelante son los gestores. Este importe que se cobra, aunque la ley habla y se hablaba siempre de que quien contamina paga y por lo tanto los productores, que son los que meten el producto de mercado y contaminan, que paguen, al final no nos engañemos. Lo que el productor paga para esa gestión de residuos se repercute en el producto y en cascada al final a los ciudadanos. Por lo tanto, la concienciación tiene que venir de la propia ciudadanía desde el principio para subir a los productores. Y los productores tienen que ponerse las pilas en saber que en los próximos 2 o 3 años van a tener, en estos flujos que estamos hablando, van a tener una regulación y se van a tener que acomodar a esas obligaciones. Lo que estábamos pensando era no solamente poner contenedores de recogida en la calle, no necesariamente. Hay muchas posibilidades, no hay ninguna todavía determinada, pero sí que estamos barajando, para que os hagáis una idea, pues hacer un contenedor con forma de zapato específico y colocarlo en determinados puntos, como pueden ser gasolineras, puntos donde los ciudadanos, por desgracia, vamos muy a menudo y tenemos que acudir sí o sí, y que nos es cómodo acudir, o a centros comerciales, donde ya encontráis algunos de ellos, o incluso pensar en retornos o tickets de retornos con descuentos porcentuales cuando alguien va a comprar un par de zapatos en una tienda. Es decir, hay muchos sistemas. No necesariamente tiene que ser un contenedor en la vía pública, aunque también este tema es un tema complementario. No podemos obviar también que vamos a tener que contar con contenedores en la vía pública. Pues es verdad que con tanto flujo de residuos igual nos encontramos con 8 o 10 contenedores,
Bueno, Eso pero hay que- esto es... Hay que Eso ya es un preguntar a los punto limpio. ayuntamientos. Pero esto es economía circular, es decir, de esto se trata, ¿no? Hay un reto importante ahí. No sé si Enrique nos puede dar también como... creo que ha generado pánico a las empresas con el reto. Bueno. Puedes alojarnos un poquito bueno, cuestiones que han quedado cortas también en esta ley que nos puedas comentar y darle un voto de confianza a ver qué deberían hacer estas empresas para abordar el reto. Abordar el reto, a ver, aquí no solamente el productor nacional va a tener implicaciones, sino el importador también las tiene, ¿vale? El importador, el que importe de fuera, va a tener que etiquetar productos, va a tener que calcular ciclos de vida, huellas de carbono, identificación de trazabilidades, etcétera, un largo etcétera. Todo esto es lo que nos viene de aquí al 2030. De alguna forma, la industria nacional se va a distinguir de toda aquella de lo que se importa o de lo que se trae de fuera. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener que etiquetar lo tuyo con una huella de carbono o con un impacto ambiental frente a lo otro que viene con un impacto asociado a un transporte que nunca sabes el flujo de mercancías cuál ha sido. Ahora lo sabrás. En Francia, de hecho, ya era obligatorio, pero todavía que yo sepa no lo está haciendo nadie. Pero vamos a tener que dar la trazabilidad de nuestros productos, desde el campo donde cultivamos el algodón hasta la última planta de confección. Esto va a tener que darse y vamos, todavía no hay ningún sistema ni nada claro en todo esto. Bueno, Por eso os digo, no, hay hay algún sistema. Nosotros estamos trabajando en uno que va desde el mismo campo del algodón hasta hasta el mismo producto final. Ha salido en la anterior mesa, ¿no? El análisis del ciclo de vida, yo creo Sí, que es fundamental sí, pero- para poder un poco justificar un poco todos Las DAP. Eso es. Yo en un análisis de ciclo de vida, lo tendríamos que hacer y cuantificar el impacto ambiental Eso es. por uso de prenda. O sea, yo no es lo mismo una prenda que lo utilizas 5 veces que una prenda que eres capaz de utilizarla 50 veces. Entonces, tu impacto ambiental dividido entre 50 o dividido entre 5 por uso, que es lo que decía antes Íñigo, ¿vale? Que tienes que valorar la durabilidad. Yo os cuento un ejemplo que a mí me ha pasado ahora este verano y que me ha hecho pensar 2 veces. Yo fui a comprarme polos, los polos estos típicos, era una conocida marca española, y tienen pues un polo con fibra reciclada, algodón reciclado. Antes decía, no, el algodón tiene que ser reciclado. Espérate, que yo el polo de algodón reciclado me ha durado una temporada. Mientras que tengo los mismos polos de esa misma marca del año pasado y de hace 3 años, que el color está bien, está perfectamente el polo. Y el de este año, con fibra reciclada, me ha durado una temporada. Entonces eso me hace pensar que economía circular sí, pero ¿a qué precio? Vamos a ver, premiemos más la durabilidad, reparabilidad, reusabilidad que la economía circular. La economía circular hasta cierto punto. Entonces esta ley hay que utilizarla con cabeza. Las tecnologías actuales para el reciclado de fibras no están tan allá. En el poliéster sí podemos tener, pero lo que decía antes, la huella de carbono del poliéster reciclado quizás sea mayor, porque tienes que enviar el poliéster para allá, para acá. Hay que verlo todo eso, o sea, todo eso faltan todavía muchos datos. ¿Vale? Empezaremos a ver unas DAP dentro de poco de cada producto. Quería comentarle que hace poco asistí a una conferencia en donde descubrí una cosa que no conocía, honestamente, pero me llamó mucho la atención por lo que tú acabas de decir. Es decir, el ciudadano va a demandar el conocimiento y la información del producto que está comprando desde origen, incluso desde el campo, ¿no? Ese algodón, Eso es. ¿de dónde es? Pues bueno, ya se ha desarrollado una tecnología que, repito, no la conocía y me llamó la atención, que es aplicación del blockchain, esto que ahora se oye en el metaverso La y criptomoneda. la realidad virtual, ¿sí? Pues con un código QR a través de blockchain es capaz el sistema de identificar el artículo desde origen hasta donde quieras llevártelo y si es un artículo reciclado te dará información de qué porcentaje lleva de un producto, de otro, quién lo recicló, cuándo se recicló, la durabilidad del producto, importante. O sea, te va a decir una serie de información. Yo creo que las empresas productoras van a tener que estar utilizando esta tecnología más pronto que tarde. En el 2030. Bueno, más pronto que tarde, ya veremos porque al final, no, te voy a decir por qué, porque al final también una cosa es el marco legal obligatorio y otra cosa es la posición de mercado en cuanto a Sí. ventaja competitiva. Es Lo que decir, te demanda el ciudadano. y otra, entonces yo ya sé que hay empresas que están en ese paradigma. ¿Por qué? Pues por sostenibilidad, por conciencia ambiental, por marketing, por lo que quieras. La trazabilidad ahí nos va a romper. De hecho, en Francia ya están empezando a pedir, tengo un caso real en Francia sí que están empezando a pedir
declaraciones ambientales de producto a fin de vida útil de producto, Fin de vida útil. garantizando el fin de vida, que eso es importante, y si no pagar. Y eso están haciendo ya en Francia pidiéndolo, y el caso de la empresa que exporta a Francia, es una empresa española que exporta a Francia y tiene que abordar ese reto. Es decir, todo esto nos va a venir, está claro que viene un cambio importante, lo que es el análisis de ciclo de vida de producto es algo que ya tenemos que empezar a trabajarlo todos, pero no solo de productos, sino análisis de vida de cómo funcionan nuestras factorías para saber los flujos que tenemos en la empresa e incluso poder hablar de capitalización de sus productos, que también va a ser muy importante y aquí tendréis un papel todos. Vamos bien. Voy a introducir otra pregunta que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta. A mí me da miedo cuando hablamos de, perdona, en el ámbito público, me da miedo. Ya sabía yo que me iba a tocar a mí, pero bueno. No, les tocará a todos. Cuando tenemos una competencia descentralizada, suele ocurrir que cada comunidad autónoma hace una normativa, y perdóname la expresión, a ver quién la tiene más larga. Y entonces encontramos problemas de competitividad que vamos a ver ligadas. Lo hemos comentado antes un poquito de este tema. Luego quiero que habléis vosotros un poco de este tema también, porque creo que esto también es un factor a tener en cuenta. Es decir, la normativa ambiental, toda esta normativa que viene, es un factor a tener muy importante encima de la mesa, ya no solo la velocidad de los trámites administrativos que se hablaba antes, sino también este tipo de cuestiones de cuán estricta es la normativa para poder asentar los negocios. Entonces me gustaría que, ya que estáis ahí, no sé si tenéis algo... Yo quiero comentar, porque al hilo de lo que se comentaba en los trámites ambientales, que de alguna manera las comunidades autónomas somos los responsables, quiero un poco defender al sector público, porque de alguna manera nosotros lo que queremos es que las empresas se desarrollen, se generen actividad económica y generen puestos de trabajo. Eso, desde el punto de vista nuestro de la Administración, es así. Y para que no toda la responsabilidad la tengamos las administraciones, desde el punto de vista práctico, desde lo que conocemos de la Administración, de los trámites ambientales, de las autorizaciones ambientales integradas, tenemos que decir que muchas veces las consultoras, las empresas que presentan los proyectos, no los hacen con la calidad suficiente para poder agilizar esos trámites. Y eso en los últimos tiempos lo estamos viendo, ¿no?, en las tramitaciones. Eso que conlleva la retirada petición de documentación, de información, para que nosotros desde la Administración tengamos documentación suficiente, información suficiente para poder proceder a esa autorización. Y eso es un debe que las empresas, las consultoras deben tener en cuenta y que últimamente lo estamos sufriendo, ¿no? No sé si por déficit de consultoras especialistas en distintas materias, ¿no? Ahora todo el tema de energías renovables, el tema de nuevas iniciativas en la gestión de residuos, todas las soluciones nuevas, eso hace que los trámites no sean los ágiles que nosotros también queríamos que fuesen, ¿no? Y luego un tema importante también y que no hay que olvidar es que sí que la legislación cada vez es más complicada en el tema ambiental y que no hay competitividad entre comunidades autónomas. De hecho, la ley ahora mismo es referente para todo el Estado español, no solamente para el Estado español, sino para toda la Unión Europea, porque esto viene de una directiva comunitaria. Quizá para evitar un poco todas esas diferencias que pueda haber entre distintas administraciones, ahora la Unión Europea está planteando más, en vez de ir a directivas, ir a reglamentos. Entonces, bueno, eso sabéis también que tiene su complicación, porque quien decide el contenido de esos reglamentos luego no son muy bien aplicables en algunos países, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene su complicación. No olvidemos que está por llegar el Reglamento Técnico de Economía Circular de la Taxonomía, que ya se vaticina que va a tener choques con esta ley, que viene muy atrasada, como bien había dicho antes Antonio. ¿Qué opinión te merece a ti esta situación? Porque además, desde la vista jurídica vuestra, cuando habléis con una empresa para ayudarle en estas cuestiones, ¿cómo veis esta perspectiva que puede generar? Sin perder de vista que, como decía él, tenemos un marco
directivo europeo y otro nacional, pero es verdad que como son competencias delegadas, luego cada comunidad desarrolla y hay determinados aspectos donde surgen problemas, aspectos puntuales muy concretos, en donde incluso hemos detectado y hemos experimentado que disparidad de criterios en cuanto a la interpretación de un artículo concreto en la aplicación del artículo. Es decir, pues por ejemplo, tenemos un plan estatal marco, el PEMAR famoso, y pues unas comunidades autónomas, los hitos que establece el PEMAR, los lleva hasta límites que luego se han declarado por tribunales ilegales, y otros pues en otras. En fin, en el día a día, en la operativa, es verdad que trabajar con 17 legislaciones autonómicas en general y una estatal pues genera cierto problema, a veces operativo práctico. Pero en términos generales también tengo que decir, y en favor de la administración pública, que en lo que a mí respecta, lo que yo puedo hablar personalmente, yo tengo una estrecha colaboración en general con todas las administraciones públicas, y el sentimiento de las administraciones no es poner palos sobre las ruedas, sino todo lo contrario, es ayudar, es despejar y también tener conciencia de la realidad. A veces se establecen determinados hitos de reciclaje de un determinado flujo de residuos que, por lo que sea, por la circunstancia, la coyuntura actual, no se va a llegar. Y bueno, las administraciones públicas en eso son condescendientes y son realistas, ¿no? Porque es que al final es una realidad. Otra cosa es que haya dejadez de obligaciones, pero en términos generales las administraciones, con respecto a los sistemas colectivos que yo conozco y en los que yo trabajo, estamos trabajando bastante bien, bastante bien. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Bueno. A ver, yo lo que comentaba antes, Javier, de directivas, reglamentos, vamos, llevamos años, muchos años con las directivas. Luego, la directiva no es obligatoria hasta la transposición al ordenamiento jurídico nacional, o sea, ley o real decreto. Con reglamento directamente te dicen, lo tienes que hacer así, así, así. Nos pasó con la directiva de equipos de protección individual, hablo de una que conozco muy bien. En esta se transpuso a cada legislación nacional y las interpretaciones que habían entre los distintos organismos notificados de cada país era totalmente distinta. O sea, totalmente distinta no estaba alineada, no estaba armonizada. Al final, ¿qué se hizo? Optar por un reglamento en el que directa aplicación a todos los países. Como esta directiva de equipos de protección, hay cientos de directivas que se han pasado a reglamento para evitar estas malas interpretaciones. Esto, si lo llevamos al caso práctico de país, comunidades autónomas, imagínate una directiva que se transpone a ley, que se transpone a decreto en las comunidades autónomas, vamos bajando y cada vez tenemos más interpretaciones, aunque se supone que deben de estar alineadas, interpretaciones, etcétera, pero cada vez son más interpretaciones. Por otra parte, lo que decía antes, yo creo que la administración sí quiere ayudar, entiende la empresa, quiere ayudar, pero aquí viene, lo siento, no lleva el mismo ritmo que la industria. La industria necesitamos ir a un ritmo muy veloz porque los plazos legales se nos comen. La administración, oye, yo he presentado más de 20 autorizaciones ambientales integradas y en estas 20 autorizaciones ambientales integradas el tiempo de resolución medio me iba entre 1 año, 2 meses y año y medio. Y cuando te lo presentas más de 20 para una industria muy específica como es la textil, pues digamos que es sota, caballo y rey al final. ¿Qué quiere decir? ¿Los técnicos tienen la culpa? No, la administración muchas veces no lleva el ritmo. Necesitamos, perdona, pero necesitamos achuchar a la administración en este punto. Necesitamos un poquitito de ayuda, ¿vale? Muy bien. Vamos a terminar el titular, que lo dejaremos para final. Una pregunta de 2 minutos, por favor, para cada uno máximo. Hay mucha gente escuchándonos, de empresas, de todo tipo de entidades. ¿Qué perspectivas de futuro veis en el marco de esta nueva normativa, teniendo en cuenta que queda todavía mucho por desarrollar? ¿Cómo lo veis de cara a futuro, los próximos años? Hombre, yo, porque yo, como he dicho al principio, defiendo un poco el contenido de esta ley, sí que he hecho en falta algunas mejoras, ¿no?, en la ley, ¿no? Y también, como preguntabas tú, qué cosas nuevas se podrían abordar con esta ley. Yo anoche en la cena, yo creo que lo comentaba con algunos de vosotros, en este paradigma de la economía circular tenemos en toda España, por no pasar del ámbito nacional, un montón de vertederos. Ahora mismo
esos vertederos tienen una cantidad de materias primas y de recursos que son necesarios en la situación en la que vivimos, ¿no? De deficiencia en materias primas y en energía, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto es donde debemos trabajar y empezar a la minería de residuos, ¿no? Que como se conoce ahora actualmente, y empezar a montar iniciativas para sacar y valorizar todo ese material que está incluido en los vertederos. Yo creo que esa es una iniciativa muy interesante y que se debe contemplar en los próximos años. Sí. Perfecto. Hombre, mi opinión es que la ley era necesaria, sin duda. Yo creo que va a abrir un campo de futuro a corto plazo, ya no a medio, sino a corto, muy interesante. Creo en la responsabilidad ampliada del productor. Creo que los productores tienen que articular todo lo necesario para garantizar una correcta gestión del residuo o del residuo como consecuencia de los productos que introducen en el mercado. Bueno, y como dice, bonanzas y no bonanzas, creo que la ley, si algo no me gusta, es que sigue siendo una ley sancionadora. O sea, ha incrementado las sanciones para el que incumple, el nivel económico de sanciones es superior. Sin embargo, no bonifica al que cumple. Es decir, hemos hablado de codiseño, hemos hablado incluso de responsabilidad ampliada del productor con carácter voluntario, porque aquí si no te imponen la norma y no es obligatorio, aquí nadie se alinea con este tema de la economía circular y la preservación del medio ambiente. Debería ser al revés. Debería haber dicho, oiga, si usted gasta X dinero en ecodiseño porque ese ecodiseño va a permitir luego una mejor gestión del residuo, pues a usted fiscalmente le voy a bonificar en lo que sea, o cualquier otro incentivo fiscal. Oiga, si usted, a pesar de que no está el reglamento o a pesar de que no hay una imposición legal para que el día tal, del mes tal, del año tal, usted sí o sí se meta en vereda, pues a pesar de eso, si usted voluntariamente ya empieza a hacer actos de responsabilidad ampliada del productor y hacer actos de gestión del residuo de los productos que usted pone en el mercado, pues usted va a tener una bonificación en el impuesto a sociedades, me invento. Es decir, al final la sensación que uno tiene es que sigue siendo una ley, como casi todas, de que, bueno, hasta aquí hemos llegado, señores, y a partir de una fecha concreta todo el mundo se pone en línea y el que no se ponga en línea, le castigo. ¿Vale? De acuerdo, porque la experiencia, pues por desgracia, nos dice que esto pues es así. Pero también podría haber dicho, pero el que lo quiera hacer ya voluntariamente antes de la fecha, el que ya gaste dinero, el que invente, el que... Oiga, pues usted va a ser premiado. Y eso sería, a mi modo de ver, una de las grandes deficiencias. Y la segunda, por terminar y ser muy breve, debería de haberse instrumentalizado algún tipo de herramienta donde la administración en determinados flujos de residuos tuviera una mayor implicación en la aplicación de los subproductos derivados de la gestión. Y luego, si queréis, matizo el tema. Muy bien. Una puntualización para toda esta parte de innovación. Hay otros tipos de herramientas también, como están los proyectos de innovación, CEDETIS, sí. Crédito fiscal, etcétera. Entonces yo creo que ahí la ley en cierto modo cumple su función, porque yo por no aparcar en un vado, a mí no me dicen, oye, que bien lo has hecho, no, o sea, que cada uno que cumpla su función. Digamos que tenemos distintas herramientas aquí. Para mí esta ley era un experimento a nivel global, porque no existe nada similar. Entonces yo todavía no conozco las repercusiones. Para mí van a ser positivas, no muy positivas. Al contrario de lo que pensáis, esta ley yo creo que va a ser positiva para toda la industria. ¿Por qué? Porque van a caer aquellos que no se preocupan, aquellos que les da todo igual, aquellos que van simplemente a fabricar por fabricar, vender por vender. No, o sea, aquí hay que empezar a hacer las cosas bien, hay que cambiar el modelo. Y esta ley, yo creo, va a evolucionar. No va a ser una ley estática, va a ser una ley dinámica, irá cambiando en los próximos 2-3 años, harán correcciones, habrán cosas nuevas, pero va a ser un modelo a replicar en todo el mundo, ya lo veréis. Es un experimento a nivel global, porque no se ha hecho nada similar, entonces se van a fijar todos qué pasa con esta ley, qué pasa con el modelo productivo. Yo lo hablo desde el punto de la industria textil o de la moda, que te he cambiado antes la palabra. ¿Vale? Yo creo que va a ser positiva y va a tener una evolución en los próximos 2-3 años. Y yo os digo, para mí esta ley es un experimento global. Muy bien. De verdad, muchas luces, muchas sombras, mucho por venir, todo el mundo atentos a lo que va a pasar con todos estos cambios normativos para integrarlos bien.
Por supuesto, atentos también a taxonomía, lo que vaya a decir de esto. Terminemos. Titular, 10 palabras máximo. Bueno, me ha gustado el titular y además es que me parece lo idóneo, ¿no? En la situación actual que vivimos en el planeta y aquí en España, el desaprovechar los recursos que tenemos y no darle una segunda vida para rentabilizar esos materiales, yo creo que ahí debemos colaborar tanto las administraciones como las empresas. Yo creo que ese es el reto importante que debemos sacar de esta nueva ley de economía circular. Sí. Muy bien. Pues mi titular sería que la economía circular no solamente es buena, sino que además es necesaria. Si queremos preservar y dejar un planeta medianamente decente a nuestros sucesores, tendremos que ponernos las pilas ya. Y creo que va a ser una oportunidad de negocio para muchas empresas y que va a obligar a reestructurarse a otras. Bien. Para mí el titular estaría claro: ley de residuos, el gran reto de la industria de la moda hacia la sostenibilidad. Vamos, porque era el gran reto que se enfrenta a la industria de la moda. No sé aquí la moda rápida o la ultra rápida. ¿Sabes que estamos ahora con estos? ¿Cómo van a quedar aquí? Es una de las carencias que veo en esta ley, la parte de que yo como consumidor compro algo que viene directamente de China, que no pasa por un representante autorizado de la Unión Europea de esto. Porque está el registro de productor. No me abréis el melón de nuevo. Que estamos al cierre. ¿Vale? Sí. Bueno, Eso no lo habíamos comentado, ¿no? yo tengo un gran fleco ahí. Yo no- Creo que todavía quedaría, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero por ceñirnos los tiempos, hemos empezado 10 minutos tarde, terminamos 10 minutos tarde y pasamos a la Ha sido siguiente. culpa de Pascual, que se ha extendido demasiado. Sí, Pascual ha sido el culpable. Venga, gracias a la mesa. Gracias a ti. ¿Nos quedamos ahí? Ah, no. Bueno, pues ya tenemos las 3 mesas celebradas. Simplemente para cerrar, queríamos hacer un pequeño resumen de todas las conclusiones que se han propuesto, que nos ayuden a quedarnos con las ideas básicas de toda esta mañana. Nos quedamos con algunos de los titulares: que la economía baja en carbono es un cambio disruptivo, ya no es una opción a todos los niveles. La descarbonización y la economía circular tenemos que integrarlas en nuestra forma de vida, en la manera de vivir. Agilizar los trámites administrativos, que además esta es una demanda que no solamente se plantea aquí, bueno, en todos los foros donde podemos, y a nivel sobre todo de asociaciones, bueno, pues ahí estamos trabajando en ello. Apuntaba también aquello que comentaba Nacim, de la generación Z. Creo que es un dato importante, que esta generación esté dispuesta a pagar más por tener productos que estén dentro de economía circular y que sean sostenibles. La cooperación entre todas las partes, otra de las cosas que también demandamos siempre. Que la guerra haya puesto de manifiesto que dependemos demasiado de países externos. Que en 2-3 años tenemos que estar todos adaptados a esta nueva ley. Los vertederos, también interesantísimo lo que apuntaban en esta última mesa, que los vertederos están llenos de materias primas, que podemos desarrollar industria a partir de ahí, valorizar los materiales. Bueno, podrían ser muchas, las conclusiones nos quedamos con estas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido útil toda esta jornada, que haya supuesto un estímulo y una respuesta o ejemplo para vuestra actividad, para las empresas que habéis asistido, bien por streaming o bien aquí presencialmente. Gracias, por supuesto, a los ponentes, a los moderadores. Han sido 2 invitados en la apertura, 13 ponentes, 4 moderadores en estas 3 mesas. Esas son las cifras iniciales de este congreso. Mañana os facilitaremos un correo con la repercusión en medios de comunicación, el enlace por si queréis ver alguna parte o algún extracto de toda esta jornada. Queremos compartir con vosotros toda esa información.
y que, bueno, esto sea el inicio y que el año que viene nos volvamos a ver aquí o en otro lugar donde decidamos, con las temáticas que decidamos, en un segundo congreso. Muchísimas gracias.